Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la segunda clase de la unidad 2. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la replicación del ADN. Bien, en las clases pasadas estuvimos revisando la estructura del ADN y esta revisión era muy importante justo para darnos cuenta que la estructura del ADN de alguna manera sugiere un mecanismo de copiado de la información genética. Esto quiere decir que las bases sirven de patrón de copiado. Watson y Crick en 1953, cuando descubrieron la estructura de la doble hélice del ADN, mencionan esto. No hemos dejado de percatarnos que el apareamiento específico entre pares de bases que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copiado del material genético. Y de hecho esto es el mecanismo que vamos a ver en esta clase. Bueno, también en clases pasadas vimos que en qué proceso es donde ocurre la replicación del ADN. En el caso del ciclo celular, la replicación del ADN mencionamos que se daba en la fase S, en la fase de síntesis. En este diagrama podemos ver el ciclo celular iniciando en la fase G1 y terminando en la mitosis. Y podemos ver que la fase S abarca un gran porcentaje o tiempo del ciclo celular y es justamente donde se da el proceso de copiado del ADN. Pero antes de iniciar con entender el mecanismo de replicación del ADN, me gustaría que analizáramos los diversos modelos de replicación que existen para poder entender cómo se da este mecanismo. Inicialmente, cuando se descubrió la estructura del ADN, se trató de dilucidar cuál era el mecanismo de copiado y se propusieron tres modelos de copiado o de replicación de ADN. El primero, que en la imagen podemos verlo como inciso A, sería la replicación semiconservativa, que es la síntesis de una sola hebra. Esto quiere decir que en la primera hebra azul, que es la hebra parental, las dos hebras parentales, al separarse podemos hacer una copia exacta de cada una de las hebras y copiarlo sucesivamente, de tal manera que siempre vamos a tener dos hebras parentales iniciales y el resto de las hebras van a ser copias de estas parentales. El segundo modelo es la replicación conservativa. Esto quiere decir que las hebras parentales se van a mantener juntas siempre y las copiadas van a permanecer juntas. No va a haber una mezcla como en el modelo anterior. Esto quiere decir que al paso de varias réplicas vamos a tener las hebras parentales siempre juntas y el resto de las copias, que son las hebras hijas, van a permanecer juntas, como lo vemos en la imagen con los colores diferentes. Y el tercer modelo, que sería la replicación dispersiva. Este nos indica que la replicación se da por pequeños fragmentos, de tal manera que las hebras, que no existen hebras hijas, sino que va a haber fragmentos copiados que van a estar distribuidos de manera dispersiva en todas las copias de las hebras. Entonces no vamos a poder trazar cuáles son las hebras parentales, como se observa en el modelo. Bien, eh, antes de conocer el proceso de replicación, de acuerdo a estos modelos que acabo de explicar, se trató de realizar experimentos que permitieran identificar cuál era el modelo de replicación, ya fuera conservativo, semiconservativo o dispersivo. Y uno de los experimentos que descubrió el tipo de replicación del ADN fue el propuesto por Mendelssohn y Stahl en 1958. Ellos demostraron cómo era la replicación del ADN y que ésta dependía de la habilidad de distinguir entre las moléculas de ADN parental y las moléculas filiales o las moléculas hijas, como los vimos en los modelos. Entonces lo que hicieron fue marcar el ADN con dos isótopos radiactivos, el N15, que sería un marcador pesado, que tiene una densidad de 1.724 gramos por centímetro cúbico, y el isótopo ligero, que es el N14, con una densidad de 1.710 gramos por centímetro cúbico. Y de esta manera podíamos ver cómo se daba el proceso de replicación marcando las hebras parentales de las hebras filiales. Bien, esto se logró haciendo crecer bacterias que son las E. coli en un medio separado, ya sea con nitrógeno 15 o con nitrógeno 14, para poder marcar las
hebras de ADN. Entonces, ya sabemos cuáles son las predicciones de los modelos. Existen 3 diferentes modelos. Entonces, vamos a analizar qué pasó con los experimentos de Mendelssohn y Stahl. En esta diapositiva vemos que por separado tenemos 2 cultivos de bacterias. El primer cultivo del lado izquierdo es el cultivo control, que es donde tenemos las bacterias creciendo en nitrógeno 14. Y en el lado derecho tenemos a las mismas bacterias, pero creciendo en nitrógeno 15. Entonces, si nosotros hacemos crecer estas bacterias en distintos medios de cultivo con marcado de isótopo diferente por varias generaciones y extraemos el ADN por medio de centrifugación, lo que nosotros esperamos encontrar es que las bandas marcadas con estos isótopos se posicionen en diferentes partes de los tubos de ensayo. Entonces, si nos vamos a la parte final del dibujo, podemos ver que en el lado izquierdo tenemos que, dado que este cultivo se marcó con nitrógeno 14, que es un isótopo ligero, las bandas de ADN permanecen en la parte superior del tubo de ensayo, dado que es isótopo ligero. Y del lado derecho tenemos que, dado que este cultivo creció en nitrógeno pesado con N15, las bandas de ADN van a quedar al fondo del tubo de ensayo, dado que es isótopo pesado. Entonces, este experimento base nos va a permitir entender cómo se da este proceso de replicación, dado que las hebras de ADN tienen marcados con isótopos de diferente peso. Entonces, vamos a continuar con el experimento. En esta diapositiva ya les pongo diferentes experimentos que nos permiten llegar a ver cuál era el tipo de replicación. Entonces, empezando por el lado derecho del dibujo, podemos ver que las bacterias que crecen en nitrógeno 15, como ya lo habíamos mencionado, una vez que se centrifuga para extraer el ADN, podemos ver que las bandas se van al fondo del tubo de ensayo. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos a un puñado de bacterias que están en nitrógeno 15 y los pasamos a nitrógeno 14, que es la figura que se encuentra en medio? Entonces, al pasar unas bacterias de nitrógeno 15 a nitrógeno 14, las hacemos crecer solamente una generación. ¿Qué quiere decir? Que este puño de bacterias van a duplicar su cantidad solamente una vez. Nosotros extraemos ese ADN por medio de centrifugación y ¿qué es lo que esperaríamos encontrar? Bueno, en este experimento lo que se encontró fue que las bandas de ADN se mantenían a la mitad del tubo de ensayo y esto quiere decir que porque había hebras tanto con nitrógeno 15 como con nitrógeno 14. Entonces, hasta este momento nosotros podíamos descartar que el modelo de replicación era conservativo, que quiere decir que por un lado se mantenían las hebras parentales y por otro lado las hebras filiales. Esto no era así, porque si ese modelo hubiese ocurrido, si esa replicación hubiese ocurrido, en el tubo de ensayo hubiésemos encontrado las dos hebras separadas, ya sea una arriba, nitrógeno 14, y una abajo, en nitrógeno 15. Sin embargo, el resultado aquí fue que las hebras se encontraron en medio. Esto nos da como resultado que puede ser el modelo semiconservativo o el modelo dispersivo, ya que en ambos modelos podemos encontrar combinadas ambas hebras. Solamente de esta manera, combinadas las hebras, vamos a ver que el fragmento en el tubo de ensayo se va a permanecer a la mitad del tubo. Entonces, esto es importante. Sin embargo, con este experimento no podemos dilucidar cuál modelo es el correcto. O sea, solo lo que logramos hacer es eliminar el modelo conservativo. Ese no ocurre porque no encontramos el ADN como debíamos de encontrarlo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros a estas bacterias que las hicimos crecer en nitrógeno 14 las dejamos una segunda generación? Quiere decir que va a triplicar la cantidad de bacterias. Entonces, si nosotros hacemos crecer este cultivo y extraemos el ADN, ¿qué es lo que esperamos encontrar? Bueno, el resultado en este experimento fue que ahora sí encontramos hebras en nitrógeno 14 hasta arriba, pero también encontramos hebras en nitrógeno 15 y 14 en medio. Quiere decir que jamás encontramos hebras de nitrógeno pesado hasta el fondo. Jamás las encontramos. Y esto es
porque al hacer una segunda ronda de replicación, lo que vamos a hacer es que parte de las hebras filiales se van a copiar y van a generar más hebras filiales y estas se van a mantener juntas, de tal manera que estas, como son de nitrógeno ligero, van a permanecer en la superficie. Y en el caso de la primera generación se va a mantener las hebras de nitrógeno 14 y 15 porque recuerden que el modelo es conservativo. Quiere decir que al abrirse las hebras de ADN estas se van a copiar, pero siempre va a permanecer una hebra parental con una hebra hija. Entonces, con este experimento se logró dilucidar que el modelo de replicación del ADN era semiconservativo. Si existen dudas sobre este experimento, lo podemos analizar en nuestra reunión que tengamos sobre dudas. Bien, entonces hablemos acerca de lo que es el proceso de replicación. Una vez que ya conocemos cuál es el modelo de replicación, que es semiconservativa, vamos a ver cómo es el proceso a nivel molecular. Bien, entonces la replicación involucra una batería de enzimas y de proteínas que cada uno va a cumplir una función específica dentro del proceso. Ahora, la síntesis o la replicación del ADN se realiza de novo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber adición de nucleótidos en cada una de las posiciones para ir generando las hebras hijas. Y esto es a partir de una hebra preexistente. ¿Qué quiere decir? Que se requiere una hebra molde para copiar exactamente la réplica exacta de esa hebra molde. Entonces, las enzimas más importantes dentro del proceso de replicación son la ADN polimerasa, que es la enzima estrella, la que se va a encargar de añadir los nucleótidos, que en este caso los nucleótidos los llamamos DNTPs. Los DNTPs vienen entre paréntesis, en la segunda oración les pongo que son desoxirribonucleótidos trifosfatos. Entonces son nucleótidos que tienen una desoxirribosa y tienen 3 fosfatos. Los fosfatos son muy importantes para poder unirse entre nucleótidos, entre DNTPs. Recuerden que se requiere energía para esta unión. Entonces se da por medio de enlaces de fosfato. Entonces, dado que la síntesis es antiparalela, quiere decir que una hebra va en un sentido y la hebra que se copia se genera en otro sentido, se dice que la síntesis va de 5' a 3' siempre. Y debido a este antiparalelismo, una de las hebras que se copia va a ser continua porque va a ir en la dirección en la cual se replica el ADN, pero la otra hebra va a ser una hebra discontinua o retardada, dado que va en una dirección diferente. Lo vamos a ver en el proceso. Bueno, y otras enzimas que participan en la replicación son la ARN primasa, que es la que va a generar primers para poder cebar la replicación, la helicasa y las SSBs que vamos a analizar enseguida. Entonces, la replicación del ADN va a estar en 3 etapas. Va a ser la primera etapa, que es el desenrollamiento de la doble hélice, la segunda es la elongación y la tercera, que es la terminación de la replicación. Entonces vamos a ir viendo por etapa. En esta diapositiva tenemos la primera etapa, que es el desenrollamiento de la doble hélice. Entonces, si iniciamos en la imagen, podemos observar hacia arriba, en la parte de arriba, cómo está la doble hélice conjunta y va a haber sitios de replicación. Las células procariotas, que son las bacterias, dado que su genoma es solamente un círculo muy sencillo, solamente van a tener un origen de replicación, un inicio, y justamente ahí también va a ser el final. Pero en el caso de las eucariotas, como tenemos genomas gigantescos y lineales, van a tener muchos orígenes de replicación. Esa es la diferencia entre las eucariotas y las procariotas. Bien, entonces el primer paso es que la helicasa reconozca los sitios de los orígenes de replicación, y lo que va a hacer la helicasa es abrir la doble hebra para generar una burbuja. En el dibujo podemos ver, como en el recuadro, cómo es esta abertura y va a generar dos extremos o horquillas, que en inglés es fork, que le vamos a llamar horquillas de replicación. Entonces la helicasa se posiciona en esta región y abre esta burbuja.
Entonces, para que esta burbuja no se vuelva a cerrar, dado que el ADN tiene una atracción de bases nitrogenadas y siempre va a tender a unirse, existe una manera de evitar esta unión y es por medio de unas proteínas que se llaman SSBs, que en inglés son Single Strain Binding Proteins, que son estos círculos amarillos. Esos círculos amarillos que vemos o esas como pastillas amarillas se posicionan en las hebras de ADN y lo que hacen es que van a evitar que el ADN se vuelva a cerrar o se vuelva a unir. Entonces, el tercer paso sería la ARN primasa, que es una enzima. Esta enzima lo que hace es poner oligonucleótidos o primers en cada uno de los extremos de esta burbuja. Y esos oligonucleótidos no son más que nucleótidos de ARN. Esto es muy importante, es ARN. Lo que hace es poner estos dos regiones en cada extremo para cebar la síntesis. ¿Qué quiere decir cebar? La ADN polimerasa, que es la que vamos a ver enseguida, no puede pegar nucleótidos si no hay un cebo, una atracción. Y para eso debe de haber primers que de alguna manera le indiquen a la ADN polimerasa que ahí es donde se va a empezar a replicar el ADN. Entonces, por eso, uno de los pasos importantes en la etapa 1 sería la posición de primers por medio de la ARN primasa. Bien, entonces, resumiendo, en la etapa 1 tenemos que la helicasa reconoce los orígenes de replicación, abre una burbuja de replicación y las SSBs evitan que la doble hebra se vuelva a unir para que la RN primasa pueda poner los primers y cebar la replicación. La segunda etapa sería la elongación o síntesis de ambas hebras. Entonces, una vez que los primers estuvieron puestos en la etapa 1, en cada uno de estos primers se queda expuesto un grupo oxidrilo en la posición 3'. Esta molécula es muy importante ya que la ADN polimerasa reconoce que es ahí donde tiene que empezar a pegar los nucleótidos nuevos de las cadenas nuevas. Entonces, esta copia o esta síntesis de las nuevas hebras ocurre de manera continua en una de las hebras, en la hebra líder o en la hebra continua, y de manera discontinua en la hebra retardada. En el dibujo podemos ver en la hebra de ADN de en medio, podemos ver que la hebra de arriba, la nueva síntesis de ADN es el listón rojo que va de manera continua. Y esto quiere decir que conforme va avanzando la helicasa hacia la parte izquierda, la polimerasa va agregando nucleótidos de manera continua. Pero ¿qué pasa con la hebra de abajo? La hebra de abajo, recuerden que va en otro sentido. Como la helicasa va hacia la izquierda, la hebra de abajo va hacia la derecha. Entonces lo que ocurre es que aquí la ADN polimerasa sintetiza por fragmentos. Si pueden ver las flechas en color negro, pueden ver que en la hebra de abajo hay una síntesis de un primer hacia una posición 5' y posteriormente hay otro primer y se vuelve a sintetizar otro fragmento y así sucesivamente. Quiere decir que la hebra discontinua tiene que estar siendo cebada por primers de manera continua y se va llenando los fragmentos con la ADN polimerasa, va replicando pedacito por pedacito. Esto nos da como resultado que se van generando dos hebras, una hebra que tiene continua, que es ADN completamente en toda la copia, pero la hebra de abajo, como es la retardada, va a tener fragmentos, quiere decir que va a haber ADN y va a haber ARN, que son los primers. Esto es muy importante porque a estos fragmentos hay que de alguna manera editarlos. El ADN no se puede quedar con fragmentos de ARN. Entonces, a la hebra retardada, que es la que está por fragmentos, a estos fragmentos se le conocen como fragmentos de Okazaki. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como en la replicación se tienen que deshacer de los primers, entra en acción una exonucleasa, que también es una ADN polimerasa. Entonces, esta exonucleasa lo que hace es remueve los fragmentos de ARN, los primers, y a la vez va a rellenarlos con ADN. Y esto es para que la hebra discontinua mantenga todo su copia con ADN. Entonces van a quedar algunos segmentos separados y lo que va a ocurrir es que una enzima llamada ligasa va a unir estos fragmentos o estos enlaces fosfodiéster para que la hebra discontinua pues ya quede de manera continua.
Además existe otra enzima que se llama topoisomerasa, que lo que hace es mantener relajada el ADN. Conforme la helicasa va abriendo el ADN hacia una dirección, el extremo del ADN del lado izquierdo se va presionando cada vez porque la ARN polimerasa está obligando a abrir el ADN. Entonces, para que este ADN no se mantenga presionado, va a ser relajado por una topoisomerasa. Bien, entonces, ¿cuál sería la etapa final? La etapa de terminación es cuando se acaba de replicar todo el ADN, los extremos van a quedar huecos porque en los extremos se encontraban los primers, principalmente en la hebra continua que nada más se va al inicio, pero también la hebra retardada va a tener un par de cebadores al final. Entonces lo que ocurre es que estos primers se eliminan y estos extremos se tienen que rellenar y es aquí donde actúan las enzimas llamadas telomerasas. Las telomerasas lo que hacen es rellenar los extremos de los cromosomas y esto es muy importante porque si las telomerasas no rellenan esos huecos, en cada duplicación de células donde se requiere síntesis de ADN, los cromosomas se acortarían cada vez porque cada vez les faltaría uno de los extremos. Entonces las telomerasas lo que hacen es agregar ese ADN faltante en los extremos para que no se acorten los cromosomas en cada replicación. De hecho, los telómeros, a estas regiones se les llaman telómeros, son muy importantes, dado que las telomerasas son parte esencial del envejecimiento celular. Lo vamos a ver igual en alguna clase más adelante. Todas las células tienen telomerasas, pero las telomerasas van a empezar a perder eficacia conforme se avanza en edad de los organismos y tienen que ver con el proceso de senectud. Bien, entonces aquí les muestro una imagen de cómo actúan las telomerasas. En el dibujo podemos ver cómo están los extremos de los cromosomas que les hace falta ADN al final de la replicación. Entonces lo que ocurre es que las telomerasas son proteínas con ARN adjunto. En la imagen de abajo podemos ver unos círculos azules con ARN azul y este es el complejo de telomerasas que al unirse a los extremos lo único que hacen es rellenar con ADN. Generalmente rellenan con estructuras como adeninas, muchas adeninas en los extremos. ¿Sí? Y bueno, como sabemos en la naturaleza, ningún proceso biológico es perfecto y la replicación no es la excepción, ya que puede tener errores. Entonces, la ADN polimerasa puede equivocarse a la hora de unir ciertos nucleótidos, sin embargo, la célula tiene procesos de reparación y si algunos errores no se reparan, pues estos se mantienen como mutaciones. Y solo para finalizar esta clase les pongo esta imagen donde se conjunta o se resumen todas las enzimas que ocurren en el proceso de replicación. Podemos ver cómo está la topoisomerasa en un extremo del ADN, que es donde se está presionando. Como la helicasa va avanzando, el extremo del ADN se presiona, entonces la topoisomerasa va a ir de alguna manera relajando el ADN. Podemos ver en morado las SSBs, que son las que mantienen abiertas el ADN, la ADN primasa en azul claro, tenemos la ARN primasa, tenemos los primers, tenemos la hebra líder, la hebra retardada, los fragmentos de Okazaki. Bueno, sería un resumen, ¿sí? Bien, y con esto terminamos esta clase y nos vemos en la siguiente para continuar con el proceso de replicación.